Y Salmo 132, ahí leí esos primeros versículos para poder tratar de desarrollar lo que siento encomienda a decir delante de Dios y delante del pueblo. Amén. Obviamente que cada vez que estamos acá al frente, que tenemos que compartir la palabra de Dios, entendemos, o yo entiendo mi responsabilidad con Dios de compartir una palabra que sea eficiente y práctica, algo que podamos digerir desde ya y lo podamos poder llevar a cabo en nuestras vidas. Y obvio que cada vez que estamos acá entendemos que usted vale la sangre de Cristo. ¿Estamos? Vale usted demasiado, que Jesús entregó su vida en el Calvario por usted y por mí. Amén. Y nosotros que no teníamos valor propio y en realidad no tenemos valor por nosotros mismos, sino ahora tenemos valor por la sangre del Cordero que está en nosotros. Bueno, en esta manera de comentarles esto, quisiera hablarles del Salmo 132 como la gran tarea que tiene David de portar la presencia de Dios, importarla desde la tierra, hermano, de Éfrata a Jerusalén, a la casa de Dios. Por así entenderlo así. Obviamente había una crisis religiosa muy fuerte que tipifica a la crisis de ahora, la crisis de esta época a nivel mundial. La iglesia está pasando un proceso de crisis en todos los sentidos, sobre todo en el sentido teológico, donde no se definen muchas cosas. Y la época donde hay multitud de maestros conforme a sus propias ideas y conforme a sus propias concupiscencias, líneas. Hermano, esa época tipificada acá la vemos como la época donde no había una definición del culto a Jehová. ¿Sí? Por más, hermano, de 40 años de gobierno, hermano, de Saúl, y otros años más en la cual fue secuestrada la arca de Dios. Ustedes lo recuerdan, aquel episodio donde fue secuestrada la arca de Dios y tomada como un amuleto. Es que Dios, hermano, Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Amén, que eso representada como el arca de Dios, que significa la presencia de Dios. Y si usted y yo, hermano, vemos la historia del tabernáculo de Moisés, vemos en una toma aérea, vemos que el tabernáculo de Moisés estaba en medio del campamento. Hacia el norte habían 3 tribus, hacia el sur 3 tribus, al oriente y al poniente 3 tribus, y en medio, hermano, en medio estaba el tabernáculo de Moisés, y esa era la referencia donde la planta, en la parte alta, hermano, en el cielo del tabernáculo, se encontraba esa llama de fuego que calentaba en las noches, que representa el Pentecostés, la unción del Espíritu Santo. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y las grandes batallas, hermano, y victorias que tenía el pueblo de Dios, era porque el arca de Dios siempre iba al frente. Todas las conquistas que vemos, hermano, de todas, del pueblo en la peregrinación, en el desierto, todas las conquistas, el arca de Dios, hermano, iba al frente. Y mira, hermano,
era la área más débil, porque pues era la área de donde nadie iba armados con espadas. Nada iba, hermano, armados con cañones ni con armas sofisticadas de esa época, no. El arca, hermano, y quien portaba el arca. Y la presencia de Dios, hermano, hacía, hermano, que estragos sobre los enemigos. Y eso, hermano, en cierta forma sedujo el corazón, hermano, del pueblo filisteo. E imagínense, teniendo a Dagón y teniendo el arca del pueblo hebreo, grandes victorias. Y entonces llega un momento en el cual el pueblo de Dios, hermano, baja la guardia. Empieza a haber un momento, hermano, en el cual empieza a descuidar su comunión con el Señor, hermano, y no sabemos cómo es que Dios cedió que fuese secuestrada su arca, pero Dios lo permitió. Pero es una forma, hermano, de consecuencia en la cual el pueblo se había olvidado de Dios. Hermano, cuando el pueblo se olvida de Dios, Dios no va a estar ahí. Así es sencillo. O sea, Dios, hermano, está presente donde lo aman y donde lo respetan, y se aleja de donde le faltan el respeto. Pues resulta, hermano, que muy a la manera de ellos secuestran el arca, hermano. ¿Y usted cree que Dios estaba de acuerdo con eso? No. Los motivos, hermano, del arca, hermano, era que Dios fuese exaltado en medio de su pueblo, porque Dios siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos al Señor y la presencia de Dios como un amuleto, hermano, para nosotros tener victorias personales, hermano, y triunfos personales y éxitos, hermano, personales, hay que revisar nuestro corazón. Porque el pueblo, para decir pueblo filisteo, para empezar, no era pueblo, hermano, y la manera, hermano, como quería tratar el arca no era la manera adecuada. ¿Ha visto usted, hermano, que no hay gente que nos escucha y saben que venimos a la iglesia y nos lo dicen? Ya que vas a la iglesia, pide petición por mi tía o mi prima o por mi esposo. Hermano, nos toman al Señor como amuleto y a nosotros también como amuleteros. Y así vemos, hermano, el pueblo filisteo, diciendo, tenemos a Dagón en un lado y tenemos el arca de Dios en el otro. Vamos a ser invencibles, donde nos paremos vamos a ganar, donde nos paremos vamos a tener victorias. Hermano, pero resulta que una mañana llegaron y encontraron a Dagón, hermano, decapitado. Esa noche, hermano, Jehová, el Dios fuerte de Israel, celoso en batalla, celoso con su pueblo, celoso, hermano, con su presencia, hermano, no pudo, hermano, más Dagón estar presente de pie frente a la arca, hermano. Y era una arca, hermano, una pequeña cajita, hermano, de 60 centímetros por 60. En madera, hermano, no era ni madera, no era ni oro completo, sólido, hermano, era madera, hermano, chapada, hermano, de oro. Pero contenía todo el respeto de Dios. Es que tenemos que notar, hermano, el Señor quiere habitar en la sencillez de nuestro corazón. En la sencillez. ¿Por qué madera, hermano? Si la madera es fácil de quemar, aunque esa era una madera fuerte, ¿verdad? Pero también podía quemarse más rápido, hermano. No es lo mismo quemarse el oro, hermano, que entre más fuego le dan, más se purifica. Pero Dios quería, hermano, que esa arca representara su presencia. Entonces era un misterio ver cómo en las batallas salía el arca, hermano, en manos de manos adecuadas.
en medio de batallas. Y luego, hermano, llegar a donde estaba el tabernáculo de Moisés, hermano, e introducir el arca de Dios hasta el lugar santísimo. Es decir, hermano, que cuando el arca la sacaban para las victorias o para las grandes batallas, cuando la sacaban, ¿verdad? Hermano, ahí vemos que se convertía un lugar de batalla, hermano, en un lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba ahí. No en una forma quizás sacerdotal a la manera litúrgica, hermano, del tabernáculo de Moisés, pero sí vemos, hermano, que Dios respaldaba las tremendas, hermano, batallas del pueblo de Dios. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? Dios siempre ha querido portar, hermano, ha querido que el pueblo porte su presencia. Y el pueblo no ha tenido discernimiento. Al principio, hermano, utiliza o trata de utilizar esta arca, hermano, para definir su presencia. Pero la gente no lo valoró. Lo valoró a la manera de idolatría. Por eso Dios escondió la arca, hermano. Así como escondió el cuerpo de Moisés para que no lo movilizaran, hermano, y lo convirtieran en adoración, hermano. Fíjese que Dios siempre ha sido así. Como que nos quita lo que no nos vaya, lo que vayamos a adorar, ¿verdad? Que nos mueve el tapete para reaccionar. Me quita el arca, hermano, y dice, no, esta la tengo que esconder. La esconde, hermano, y por más ahorita que hagan maroma y teatro para encontrarla, no la van a encontrar jamás. No. Porque el que la encuentre, hermano, se va a convertir en el culto al arca, ¿verdad? La cajita de madera chapada en oro, con utensilios dentro. Dios siempre ha querido habitar en su pueblo. Y ahora nos ha dado a Cristo. Cristo, hermano, es el arca de Dios. Él es la presencia de Dios viva. Él es, hermano, como nadie pudo ir al cielo a reconciliar a los hombres, entonces Dios mismo desciende, hermano, como hombre para habitar en medio de nosotros, hermano, y a profundidad, para habitar en nuestros corazones y para transformar el corazón, ese corazón empecatado, hermano, como decía mi mamá cuando predicaba, empecatado. ¿No había escuchado usted esa palabra? Mi mamá decía esa palabra cuando estábamos predicándose, como que le ganaba la emoción y decía esos corazones empecatados. Hermano, cambiar el corazón, hermano, a la manera de lo más oscuro, hermano, y temible, y tenebroso, y siniestro, transformarlo en el lugar santísimo de nuestra ser, donde habite Jesús en lo íntimo de nuestro ser, para poder, hermano, santificar desde adentro para afuera, arreglar nuestra vida de adentro para afuera. Qué lindo, ¿verdad? Ahora notamos que la presencia de Dios siempre quiso el Señor que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo. ¿Será eso, hermano, el mismo propósito? Sí. Ahora nos dejó a Jesús, el arca de Dios. Bueno, habrá parte de la población cristiana, hermano, que tome a Jesús como un amuleto, como un interés personal, jalar, hermano, como una conveniencia para algo. ¿No será eso una aberración, hermano? ¿Será que Dios se dejará mover, hermano? Jesús se dejará mover a la simpleza del hombre. No. ¿Cómo ser portadores de la presencia de Dios de manera adecuada? Es decir, hermano, que cuando el pueblo filisteo ven caer a su Dagón, hermano, que no había un buen pegamento, hermano, que en ese momento pegara la estructura de Dagón. Y ellos, hermano, se asustaron, se enojaron, tuvieron sentimientos encontrados, hermano, y como no sabían gestionarlos,
lo único que hicieron fue, hermano, hacer una tremenda aberración una tras otra. Aberración. ¿Sabe que Dios mandó ratas? Una plaga de ratas, hermano. Si uno con una rata, hermano, no haya uno ni qué hacer, hermano. Imagínense, hermano, ratas por todos lados. Cuando menos pensaba, hermano, ya estaba uno dormido, hermano, abrazado de una rata. Si uno con un cucaracho, hermano, de esos de los chiquititos, hermano, de unos brincototes, ahora ratas por todos lados. No había forma de guardar la comida, no había forma de guardar las mejores telas, los mejores cultivos. El pueblo filisteo estaba en derrota por tomar, hermano, al arca como un amuleto, cuando no eran pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que empezaban a salir tumores en los cuerpos. Imagínense, con ratas, más aparte de tumores, ¿qué paz, hermano, se puede tener? ¿Qué hicieron estos hombres? Hicieron una propuesta. Vamos a poner un carro nuevo, jalado por 2 vacas. Y esas vacas van a ser vacas recién paridas, pariditas. Y sobre ella vamos a poner la arca de Dios y vamos a poner tumores, oro en forma de tumores. Yo no he visto que los tumores tengan una forma exacta, ¿verdad? Pero bueno, bolas de oro y ratas. Las pusieron ahí. Y dijeron, queremos deshacernos del arca. Y cuando esas vacas recién paridas, la trampa va a ser que si ellas se regresan, es que no fue el Dios de Israel que nos destruyó. Pero si se van, significa que sí Jehová nos destruyó, que nos puso esa afrenta y esa aflicción. Hermano, cuando el pueblo de Dios empieza a tomar a Jesús de la peor manera, cuando se olvida de quién es Dios, hermano, Dios no tiene por qué estar haciendo memoria de nosotros. Dios quiere, hermano, tenernos presente, cerca de Él, nosotros cerca de Él. No eran pueblo, claro, no eran pueblo. Estaban haciendo una trampa mental. Estaban levantando una trampa contra su propio pueblo, una trampa contra Dios y una trampa contra Israel, hermano, y querer avergonzar a Dios, hermano, por 2 vaquitas, hermano, recién paridas, que iban a jalar la arca, la carreta donde llevaban el arca. Usted sabe, hermano, una vaca, hermano, cuando acaba de parir, si usted ha conocido en los ranchos, cómo lloran, hermano, cuando les quitan su becerrito. Hermano, es una cosa triste. Esa leche que uno compra, ¿verdad? Toma uno. Pues esa es fórmula, ¿verdad? En mis tiempos, hermano, ponía uno la leche de la vaca en cajas de cartón, hermano, que no se iban a aguantar. Y sin refrigeración menos, ¿no? Ahorita, ¿verdad? Pues en la caja de cartón y meses, hermano, ahí guardado donde no hay ni refrigeración, hermano, y todavía lo tomamos como leche, ¿verdad? Pero las vaquitas, becerrito, cuando está bebiendo, hermano, cuando está comiendo de su madre, es feliz. Y la madre es feliz, hermano, porque para eso es la leche, porque la leche es una secreción de una vaca, no es alimento. Bueno, a mi manera de ver, ya que le hicieron ya alimento después, sí. Alimento para nosotros no, pero para las vaquitas sí, para los becerritos. Una secreción. Feo, ¿verdad? Saber esa noticia. No se vaya echando guacaradas, hermano, hasta que se vaya para su casa. Bueno, pues resulta, hermano, que los becerritos iban a llorar porque mamá se iba.
La naturaleza, hermano, que era que el vientre iba a demandar a sus hijos, iba a llorar por sus hijos. Y aunque llevara el arca y que la trampa mental del pueblo filisteo fuera a irse, hermano, tarde que temprano la naturaleza de aquellas vacas iban a hacer que regresaran con todo y la carreta. Y así los triunfantes, los sacerdotes filisteos dirían: es Jehová el que no nos hizo daño. Fue una contingencia, no nos hizo daño, porque es mayor Dagón que el arca. Eso es lo que querían. Pero dice textualmente la palabra, hermano, que entonces aquellas vacas caminaron y jalaron la carreta, y dice la Biblia que bramaron y lloraron, pero nunca se regresaron. Nunca. Murieron, hermanos, amarrados a la carreta, hermano, que iban jalando, pero no regresaron por sus becerros. Para cargar la presencia de Dios, para aportar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, habremos de renunciar a nuestro yo, a nuestra naturaleza, a nuestros instintos. ¿Me doy a entender? ¿Qué noticia, hermano? ¿Qué experiencia? ¿Qué enseñanza nos deja, hermano? El pueblo filisteo, hermano, acá queriendo ponerle trampas a Dios, hermano, y cayendo ellos en su propia trampa. Porque, hermano, para aportar la presencia de Dios, habremos de renunciar a nosotros mismos. Esa es la verdad. Y nuestra realidad. Por eso David decía, es que esa arca que venimos trayendo de Éfrata, que está en los bosques de Éfrata, para traerla habrá de hacerse algo especial para él, para ella, pero yo no me creo con lo suficiente para lograrlo hacer ahorita, pero no voy a poner sueño en mis ojos, ni voy a descansar relajado hasta que yo no le vea lugar donde yo pueda aportar la presencia de Dios. Cuando vemos esa enseñanza, hermano, de cómo la naturaleza de estas vaquitas, hermano, su naturaleza era regresarse por sus hijos, y no lo hicieron. ¿No se acuerdan, hermano, esa porción donde dice la Biblia: dejarás padre y madre? Amén. Y te unes a tu esposo. No hay un misterio, hermano, cuando una mujer deja a su familia, a papá, a mamá, por un fulano que ni conoce. ¿No es así, hermano? Que apenas en realidad lo va a conocer. Porque pues serán muy novios y entregarán rosas, hermano, de esas rojotas grandotas que se llaman, ¿cómo se llaman esas rojotas, hermano? Rosales, pero tienen su nombre, negrete se llaman. Es un color, hermano, de una rosa preciosa, hermano, con unos pétalos preciosísimos. Pero después, un martirio toda la vida. Yo conocí a una hermanita que me dice: cuando yo conocí a mi novio, hermano, hermoso mi novio, era el más lindo, alto y delgado, hermano, y flamante, era la cosa más bella del rancho. Dice, me casé con él, dice, y en ese día de boda conocí que era un alcohólico. Que cada vez que me iba a ver, que eran 2 o 3 veces a la semana, iba bien bañadito, bien sobrio y no sin tomar nada. Pero ya nomás regresaba de verme, hermano, y regresaba a la casa. Y hermano, le entraba la cerveza, pero con todo. ¿Podía entender? Feo, ¿verdad? Nos gusta, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Las historias, ¿verdad? El hombre, hermano, por naturaleza, tiene un corazón que necesita presencia de Dios, renunciar a sus instintos
para poder portar su presencia. Pues resulta, hermano, que David no iba a dejar, hermano, su sueño dorado de hacerle casa a Jehová. Era el sueño más maravilloso. Era un sueño tan glorioso que no era el sueño de él, sino el sueño de Dios. Y resulta, hermano, que llegó el momento en que no lo logró hacer, porque Dios dijo que no, que alguien más lo iba a hacer. Alguien más iba a aportar la presencia. David, hermano, veía cada vez, hermano, el momento en la cual iba a traer el arca, pero ahora ya no lo iba a traer, hermano, a la manera de aquellas 2 vacas, porque era una trampa. Ahora lo iba a traer a como él podía y como él tenía y como él estaba estrenando el reino. Hermano, nadie se había acordado del arca, y cuando llega él, hermano, él hace, hermano, una legislación de forma legal, hermano, que trajeran el arca, hermano. Y fue un acontecimiento viral dentro del pueblo. Un acontecimiento, van a traer el arca. Y como David, hermano, quería lucirse para traer la presencia de Dios al pueblo, entonces, ¿qué fue lo mejor que hizo? Levantó, hermano, compró un carro nuevo, me imagino que era el más mejorcito, el del año, ¿verdad? Y resulta que se decidieron ir a traer el arca. Vemos, hermano, que pone en peligro la vida de un joven chofer, que al ver que la ligera arca, hermano, se movió de manera brusca, y al quererlo detener, Dios ahí, hermano, despertó su ira contra el desorden que se estaba haciendo. Pero ¿cómo? Si estaba bien bonito todo, estaba bien lindo, un carro nuevo, ¿cómo es que Dios lo toma como un desorden? Y mata a aquel joven. Que la presencia de Dios, hermano, no va a estar, hermano, porque nosotros tengamos la ocurrencia de dar lo que parece que nosotros tengamos que dar, o que lo que nosotros queremos dar, o lo que se nos ocurre dar, sino a la manera de Dios. Porque cuando no es a la manera de Dios, ponemos en peligro aún nuestra propia vida. La presencia de Dios, hermano, desea habitar en medio de nosotros. Pero lo más importante, hermano, es a la manera de Dios el cargar la presencia de Dios. Hermano, aquellos lo querían hacer como una trampa, David lo quería hacer como una elegancia, pero ¿era lo que Dios quería para el pueblo? Para el pueblo, no. ¿Era lo que Dios quería para el arca? No. Dios desea, hermano, acercarse a nosotros y vivir en medio de nosotros, pero a la manera de Él y al gusto de Él y, hermano, al proyecto de Él y a la forma de Él únicamente. Aunque no sea fácil, aunque sea doloroso. ¿Usted cree, hermano, en la familia del muchacho que murió? Fueron a sepultarlo, hermano. ¿Cómo pondrían ahí en su lápida? El hombre, el joven que mató Jehová por culpa del rey. ¿Qué cosa, verdad? ¿Querría esa gente la presencia de Dios? ¿Querría esa familia, hermano, volver a tocar la arca de Dios? ¿Querrían, hermano, esa familia, hermano, vivir de nuevo en donde estaba esa presencia de Dios? No era la manera, hermano, la manera de Obed, hermano. Que dice la Biblia que en su casa llegó la arca por unos meses. Y dice la Biblia que la presencia, hermano, de Dios empezó a prosperar esa casa. Cuando nosotros portamos, hermano, la presencia de Dios, el Señor empieza a prosperar. A prosperar. Entonces, Dios, hermano, cambia la naturaleza de unas vacas, hermano,
recién paridas. Corrige, hermano, a quien pone en riesgo la carreta donde va el arca. Pone, hermano, en orden a David. Porque dice la Biblia que entonces consultó y dijo, ya no queremos muertos en este pueblo. Y tuvieron la carreta y dijeron, ahí, vamos a consultar. Dice la Biblia que consultaron las escrituras, ¿verdad? Empezaron a leer las escrituras. Y decía ahí que los únicos que deberían de portar el arca era el pueblo levita. Amén. Ahorita hay una tendencia, bueno, ya tiene años, la tendencia de que a los músicos se le llaman levitas. Es una tendencia muy bonita, ¿verdad? Pero no es la exacta, porque levita es del pueblo de Leví. Amén. Y levita significa todo el sacerdocio, no solamente el músico, todo el sacerdocio. ¿Ven? Y algo más lindo que todo aquel que desea que Jesús viva en su vida a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El que quiere a Jesús, hermano, habrá que renunciar e incluso hasta a sus propios hijos, como las vacas. Habrá que renunciar, hermano, a su propia vida, si se puede, para que sea la vida de Cristo. Habrá, hermano, de cargar, hermano, la presencia de Dios como el pueblo levita, sin tropezar, porque tropezarán las vacas y tropezarán los becerros. Pero un hombre que porta la presencia de Dios, Dios lo mantiene soportado en su presencia. Yo le invito esta noche a que podamos ser portadores de la presencia de Dios en nuestras vidas. No a nuestra manera, ni a nuestro gusto, ni como nosotros querramos, sino a la manera de Dios. Porque a la manera de nosotros podemos hacer trampa. A la manera de nosotros podemos perder e incluso nuestra vida. Pero a la manera de Dios hay una promesa de prosperidad y de bendición. ¿Estamos? Amén. Hermana Rocío y hermano